Y nos enlazamos ahora con mi muy querido y respetado colega periodista, él especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Mi querido Luis Chaparro, ¿cómo estás, Luis? Adela, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, como siempre. Igualmente, Luis, has dado mucho de qué hablar recientemente, Luis. Pero Pues a ver, siempre son esos actores oscuros, malévolos los que están dando de qué hablar. la verdad es que hay muchas noticias en torno a eso, ¿no? En los días recientes. Quizá lo más importante que se ha dado en los últimos días sea pues esta recompensa que está ofreciendo Estados Unidos, ¿no? Por el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, 15 millones de dólares por el Mencho, Luis. Que además no está ni siquiera confirmado, Adela, y hay que decirlo, no está ni siquiera confirmado que siga vivo. A ver, se especuló mucho que el Mencho estaba enfermo durante muchos años, no lo hemos visto, no hay imágenes, digamos, que podamos constatar, como si las hay de otros líderes de los carteles o los organizaciones criminales. Del Mencho no las hay. Hay un informe de la DEA que además dice que está enfermo, el último, el más reciente, pero también hay otras fuentes del gobierno federal de Estados Unidos que afirman que estaría muerto. Incluso, Adela, hay una imagen que, digo, el equipo todavía la estamos revisando para ver su veracidad, que muestra pues una urna donde presuntamente que estarían cremados los restos del Mencho. Es una imagen que se tomó desde un dispositivo satelital, lo que llama la atención porque justo, al menos nos la compartieron fuentes a nosotros, mientras se hacía el sobrevuelo de estas aeronaves de la CIA. No sé si recuerdas hace poco que se estuvo hablando, Sí, hace algunos claro. meses, se estuvo hablando de estas aeronaves de la CIA que estaban recolectando inteligencia en México. Entonces, hay mucha especulación sobre si el Mencho sigue vivo o no. Por lo pronto, 15 millones de dólares es un dineral, es más de lo que se ha ofrecido por cualquier otro líder, pero también es el pretexto perfecto, Adela, para tener un pie en México, hablando de los Estados Unidos. Oye, Luis, fíjate que hay a quienes les gusta, ¿no? Hablando de estos miembros del crimen organizado, pues que son de alguna manera más mediáticos, ¿no? Pero ahora que dices, no se conoce una foto del Mencho, siempre ha estado como por detrás, un poco como era el Mayo Zambada, ¿no? Exacto, y aún así el Mayo Zambada dio en su momento una entrevista. Sí, claro. Aún así había gente, Adela, hablando de otros narcotraficantes o fuentes con las que yo llegué a hablar, que todo el tiempo hablaban y comentaban sobre reuniones con el Mayo Zambada. A ver, alguien te decía, yo fui, viajé, lo acabo de ver hace un mes, tuvimos una reunión aquí y acá, se hablaba de esas reuniones, se llegó a hablar incluso de escapes del Mayo Zambada en algunos ranchos. Del Mencho, no hemos escuchado que ni siquiera le anden pisando los talones. Las últimas veces que hemos visto en Michoacán o en Jalisco, que ha habido reacción de parte de su grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, bloqueos, etcétera, ha sido porque están persiguiendo a otra figura de liderazgo como el Jardinero, el Doble R, el Sapo, pero no hemos escuchado ni siquiera que alguno de estos operativos le hayan estado pisando los talones al Mencho, hayan estado cerca, haya habido reacciones de que el Mencho escapó. eh, Todo el tiempo, tú sabes, Adela, estamos hablando con fuentes del gobierno federal mexicano, de las fuerzas especiales, de fuentes del gobierno estadounidense, y o sea, creo que no recuerdo la última vez que se habló del Mencho como en una especie de persecución activa o de que haya escapado de algún lugar o que lo tienen ubicado en una zona. Eso nos hace dudar incluso de la existencia del Mencho. Digo, y nos hace pensar también que podría ser el pretexto perfecto para operar en México de parte de autoridades Sí, estadounidenses. claro. Ahora, también se dio a conocer por parte de Estados Unidos que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en los 32 estados de la República Mexicana. Exacto, también confirmando un poquito eso. A ver, es el primer
cártel es la primera organización criminal que tiene presencia en las 32 entidades de México. Ni el cártel de Sinaloa, que operó en su durante momento. muchos, muchos años, que operó con liderazgo como el del Mayo Zambada, el del Chapo Guzmán, con muchos operadores, llegaron a otros continentes y a otros países, y, pero nunca tuvieron una presencia, al menos declarada por estos reportes de inteligencia como el de la DEA, en todo México, en todo el país. Había estados en los que no se operaba. El estado, por ejemplo, por el lado de Tamaulipas, mucho tiempo no tuvieron presencia. En otros estados no se habló nunca de presencia. El Cártel Jalisco es la primera organización que la DEA afirma que tiene presencia en las 32 estados de México, que no es cualquier cosa, es decir, tienen conquistado prácticamente todo el país. Sí, oye, y bueno, a mí me parece, y esto es lo que te tengo que preguntar, si quieres ahora hablamos de las audiencias pospuestas en Estados Unidos, del mayo, etcétera, pero esta noticia que has dado recientemente me parece de enorme importancia. Tú has dicho que Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, ¿qué fue lo que pasa con él? Tú dices que dejó de ir a tratarse médicamente a Estados Unidos, que estaría siendo investigado por las autoridades allá. Correcto, Adela. Mira, te lo comento con la responsabilidad que tiene un espacio como el tuyo y la responsabilidad que tiene un comunicador que nos dedicamos a investigar. A ver, yo no esperaba que le saliera un problema tan fuerte, una bronca tan grande a Alfonso Durazo. Se ha comentado desde hace mucho, no es reciente, digamos, los rumores o la percepción que tenemos los mexicanos respecto al trabajo de Alfonso Durazo y sus nexos con el crimen organizado, con la corrupción, con grupos de poder que no están haciendo las cosas bien. Eso es una cosa. Otra cosa es que tengo una investigación activa en Estados Unidos. Como tú sabes, y lo hemos revelado anteriormente en mi espacio, Rubén Rocha Moya, por ejemplo, mintió en un vuelo a los Estados Unidos, mintió en Sí. el vuelo que dice que él llegó a Los Ángeles, y lo publicamos con documentos, y lo comprobamos y lo sostenemos. En su momento también cruzaron 17 miembros de la familia Guzmán López, y lo publicamos con fotografías respaldadas en documentos que no hicimos públicos, pero que sí hicimos públicas las fotografías y las imágenes. Es decir, las fuentes a las que consultamos, que no son filtraciones, como luego se hace querer ver, como si nos filtraran información, es trabajo de investigación más bien el que hacemos, de decir, parece que hay movimiento aquí, vamos a investigar qué hay, a preguntar a fuentes y a consultar en pues con distintas fuentes que hemos trabajado durante muchos años. Con el tema de Alfonso Durazo, empezamos a buscar porque desde luego se estaba haciendo un tratamiento médico en la clínica Mayo en Phoenix, Arizona, a la que iba seguido. Todos podemos ir a un tratamiento y eventualmente detenerlo, pausarlo, decidir ya no ir por miles de razones. No, eso no significa nada. Pero eso, no sé, bueno, eso, y que además hubo fuentes que estaban justamente advirtiendo que Alfonso Durazo estaba siendo investigado en Estados Unidos. Salieron muchas listas de apócrifas falsas, con intenciones sí oscuras, con intenciones sí partidistas, donde ponían a varios alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, que son absolutamente falsas. Las revisamos, las consultamos, les preguntamos a las fuentes que tenemos que estarían a cargo, digamos, de ese departamento específicamente, que haría lo que le llaman los gringos los flags, las banderas rojas o las alertas en contra de funcionarios mexicanos, y la gran mayoría de esos actores políticos salieron sin ninguna bronca. En su momento también nos adelantamos a la información de la remoción de visa de Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres Torres. Nos adelantamos a la información. Como siempre, el due diligence del periodista es hacer comunicación con su equipo para saber si tiene una respuesta antes de nosotros dar a conocer la información que tenemos, ¿no? Como responsabilidad de decir, te estamos dando el derecho de réplica. Marina El Pilar y su equipo decidieron adelantar la información para cubrirse de lo que pudieron considerar un golpeteo político, que se vale perfectamente.
La información, su equipo lo podrá confirmar. Nosotros se la hicimos llegar antes para decirles, estamos por publicar esto, lo publicamos el lunes, tienes de aquí el lunes para responder algo, para incluir tu versión o para darnos entrevista y salir con el tema. Lo mismo se hizo en el caso de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo lo que hicimos es que lo empezamos a buscar, a ver, vamos a ver los cruces, ¿cuándo fue el último cruce que tuvo Estados Unidos? Y nosotros, el equipo de Pie de Nota, buscando los cruces, nos sale algo mucho más importante que los cruces. Nos arroja la fuente y nos dice, mira, esto es lo que le sale en el sistema. Y le sale sospechoso de terrorista y detención obligatoria. Mandatory detention. Detention is mandatory. Así es como dice textualmente. Detention is mandatory. Como una instrucción a cualquier agente de CBP de que su detención es obligatoria. No necesariamente significa un arresto y prisión, pero sí que lo detengan ahí en lo que llega algún oficial de otra agencia federal. No sé si lo está investigando FBI, si es HSI, si es la DEA, eso no lo sé. Sí sé que es una agencia de gobierno federal que lo está investigando y que su detención es mandatoria al cruce o al ingreso a los Estados Unidos para mínimo empezar a procesarlo, interrogarlo, no lo sabemos. Cuando pregunto por qué, pues sale el tema del sospechoso de terrorista, me dan el pantallazo con el nombre, la fecha de nacimiento de Alfonso Durazo y bueno, y ese es el flag que le sale actualmente. Entonces, no es una filtración, es trabajo de investigación donde nos encontramos algo mucho más grave de lo que nosotros mismos estábamos pensando que íbamos a encontrar, que era un cese a los cruces, de decir, bueno, ya dejó de cruzar, esta fue la fecha de su último cruce o ingreso a los Estados Unidos, vamos a ver si tiene visa todavía, a lo mejor se la quitaron. Y resulta que pues trae una bronca mucho, mucho mayor que eso. Ahora, él lo ha desmentido y ha dicho que son fake news. Y también hace no mucho Alfonso Durazo estuvo en el consulado de Estados Unidos en Hermosillo. ¿Qué te dice eso? ¿Esto no desmiente estos hechos? Lo que pasa es que justo no estuvo en el consulado y eso es lo que llama mucho la atención. Esa reunión en específico, Adela, no se hizo en el consulado, lo que se ha hecho históricamente año tras año en el consulado. Mira, déjame te digo exactamente dónde estuvo. Estuvo en Los Lagos. Ese fue el lugar donde se hizo la celebración del consulado. Y no fue el consulado. Eso empezó a llamar mucho la atención. En el consulado, cuando tú ingresas, desde luego tienes que tener una ficha. Ahora, un consulado es muy distinto a una embajada. Una embajada es prácticamente territorio de Estados Unidos en otro país. Ajá. En lo que sí te requiere visa, permiso de entrada, etcétera, etcétera. Un consulado no. Incluso si hubiera sido en el consulado, no te requieren visa para entrar a un consulado. Sin embargo, aún así fue en un lugar llamado Los Lagos. Y luego, el 8 de mayo, tuvo una reunión con la gobernadora de Arizona, con la que presuntamente se va a encontrar en los siguientes días, el 26 de mayo. Tuvo una reunión, pero fue una reunión a la que no asistió, la hizo vía Zoom. ¿Por qué? No sabemos, pero el 8 de mayo todavía no traía, en el sistema al menos de ingreso a los Estados Unidos, todavía no traía la alerta que trae ahorita. Esa alerta se ingresó el 25 de mayo, es decir, un poco menos de 20 días después de que él ya dejó de cruzar a los Estados Unidos. Todo eso nos va diciendo que hay algo que Alfonso Durazo sabe, que nosotros sabemos, pero que él quiere insistir en que no es verdad. Ahora, Alfonso Durazo no ha salido a directamente a dar la cara y explicar y a decir, no es cierto, son fake news, yo voy a cruzar tal fecha. Salieron sus operadores, salió la vocera de su gobierno a desmentir, a decir que son fake news, salió creo que su particular, o no recuerdo quién es, pero también de su equipo de gobierno del estado de Sonora, a decir que Alfonso Durazo tiene una cita en Estados Unidos con la gobernadora y que ahí va a estar. Él lo único que dijo en una entrevista de banqueta fue no muerdan todos los anzuelos. Muy vago lo que dijo. Si yo fuera Alfonso Durazo y tuviera esas acusaciones, yo salía de frente a informar y a decir abiertamente, es falso. No lo ha dicho. ¿Cuánto tiempo tiene, me decías, de no entrar a Estados Unidos, Luis? Desde antes del 8 de mayo, o sea, el último cruce que tienes antes del 8 de mayo, porque ya el 8 de mayo que tenía la reunión con la gobernadora de Arizona,
ya no fue. Hizo la reunión desde Sonora, vía Zoom. Ya. Y este pantallazo que tú tienes, Ujú. que conseguiste, ¿tiene alguna fecha Sí, el de pantallazo, emisión? la consulta fue justamente, mira, nosotros lo publicamos, ahora mismo te digo cuándo fue la consulta que Que hicimos ustedes hicieron, nosotros. pero tienes, Hicimos la consulta el día 12 de junio. Ese es el día que hicimos la última consulta. Lo consultamos antes, una semana antes, ya traía ese flag. No me quise quedar con una sola fuente y una sola consulta, que además no me quiso compartir el pantallazo de Alfonso Durazo específicamente. Me aseguró, me dijo lo que decía, pero él le dio un poco de temor compartir un pantallazo. Volví a consultar con otra fuente que no conoce a la fuente anterior el 12 de junio y esa fuente sí me compartió el pantallazo y es la fuente que me dice, detain is mandatory, que la alerta que tiene es que su detención es obligatoria. Además, pues ahí en ese pantallazo se logra ver que es desde el 25 de mayo del 2025 que tiene la alerta de lo que le llaman en Estados Unidos en ese sistema ST, Suspected Terrorist. Te puedo hacer llegar la... bueno, su equipo también dijo que eran fake news, que porque estaba editado, que estaba manipulada la información, pero te puedo mostrar aquí, te puedo pasar también de cualquier manera el pantallazo. sí, No está editado, es una fotografía de un pantallazo donde que te viene llegó toda la a ti información y que tú completa y publicaste, donde viene la fecha en la que se le hizo esa alerta, se le puso esa alerta. que te llegó a ti y que tú publicaste y que pues yo te pregunto, ¿manipulaste esa imagen? La imagen está absolutamente sin manipular. La imagen tiene metadatos. Fue enviada a través de un mensaje de un servicio de mensajería, pues De- digamos, seguro. No es un WhatsApp ni este tipo de ajá, cosas. ajá. Ahí yo le solicito a mi fuente, le digo, ¿me puedes consultar esto? Me dijeron que trae una bronca el gobernador, lo consulté con otra fuente, pero quiero corroborar que tiene una alerta roja y quiero saber qué tipo de alerta roja tiene. Mi fuente me responde y me dice lo siguiente: al gobernador lo tienen con una alerta que dice detain is mandatory y suspected terrorist por lo de las FTOs, los Foreign Terrorist Organizations, organizaciones terroristas extranjeras. Y luego me da el pantallazo, el original, digamos, el que no tiene ningún corte, ningún blur. Me pide, no pongas la imagen completa, por favor, porque hay dos partes que dejan entrever qué sistema se utilizó para hacer esa consulta, lo que podría poner en peligro a mi fuente. Y entonces la imagen que yo publico tiene un blur muy obvio y tiene aparte Sí, claro. la marca de agua de pie de nota, es decir, tiene esas dos cosas que yo agregué. Sin embargo, lo que se hace entrever en lo que comunicó el gobierno de Durazo es que el nombre de Durazo, el apellido de Durazo que viene ahí abajo, ese es el que estuvo agregado, manipulado o hecho por Photoshop, lo que sea. Lo cual no es así para nada. Ya. ¿Y tú esto lo has cruzado con alguna otra información, con algunas listas que pudieran existir? ¿Algo, Luis? Sí, listas no hay en Estados Unidos, Adela. Estados Unidos no tiene una lista como la que se hizo conocer hace poquito, es decir, no hay un listado. La marcolista, Eh, digamos, ¿no? Esta famosa Exactamente. marcolista. Lo que sí hice es que consulté esta información con otra fuente también del gobierno de Estados Unidos en Washington, y lo que ellos me dicen es que a Alfonso Durazo se le dio un beneficio de avisarle para evitar un problema binacional que traía una bronca al ingresar en los Estados Unidos. Es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos le hizo saber a Alfonso Durazo que tenía una alerta, que su detención era obligatoria para evitarse una bronca con México de Durazo ingresar y detenerlo, como la que sucedió con Cienfuegos. Ya. Ahora, esto solo puede ocurrir en caso de que pise territorio estadounidense. Estadounidense. Aquí no hay nada en su contra, digamos, ¿no? Claro, Exactamente. claro. Ahora, de nuevo, esta alerta es de sospechoso de terrorista, la detención es obligatoria, de ahí se tendría que iniciar una investigación
y podría ser que lo dejen detenido en Estados Unidos, que le finquen cargos, que se abra un juicio, o que lo dejen ir y no encuentren nada y en esas sospechas o en esa investigación preliminar. Eso también es, digamos, una posibilidad. A Marina del Pilar decidieron quitarle, a la gobernadora de Baja California, decidieron quitarle la visa justamente tratando de evitar un problema binacional porque su esposo era el que traía digamos, el problema mayor, la alerta principal. Venía por el lado de su esposo, de Carlos Torres Torres. Alfonso Durazo se le avisa y de nuevo se le tiene como sospechoso de terrorista, no terrorista, porque hay un flag, una alerta que es específicamente terrorista, y se le tiene como detención, es obligatoria para que no lo dejen ir ni lo dejen ingresar sin que antes la autoridad que esté llevando la investigación en contra de Alfonso Durazo pueda entrevistarlo y entonces o despejar o confirmar las sospechas que tienen de Alfonso Durazo en relación a los cargos de terrorista, que de nuevo, una inferencia, lo más obvio es que se le tienen con cargos de terrorista por el tema de las organizaciones criminales extranjeras, cárteles de la droga. Podría ser cualquier otra cosa, no lo sabemos decir, nada más sabemos que sí tiene un flag por sospechoso de terrorista. Ya. Ahora, preocupa no solamente porque es el gobernador de Sonora, pero fue secretario de Seguridad en la administración anterior, Luis. Exactamente, fue secretario de Seguridad en la administración anterior, es hoy por hoy gobernador de un estado importantísimo en México, como lo es Sonora, un estado fronterizo, y además es muy cercano, muy allegado a la cúpula, digamos, principal de Morena. De Morena, Lo han claro. respaldado y creo que ahorita hay respaldo también todavía ante estas acusaciones. Él dice que va a ingresar el 26 o 27 de este mes en Estados Unidos. Lo que yo sospecho, Adela, es que él va a ir, se va a entrevistar con los agentes que lo tienen que entrevistar, o los agentes van a viajar a territorio mexicano para ya sea despejar o confirmar dudas. De despejar dudas de sospecha de que Alfonso Durazo pudiera estar involucrado con el crimen organizado, le quitarían ese flag y él podría ingresar el 26 o 27 a Estados Unidos. De confirmar, Alfonso Durazo no se va a presentar a los Estados Unidos en lo más próximo o va a ser arrestado. Ya. Oye, y ha habido también muchas otras filtraciones. No, por supuesto, lo tuyo es parte de una investigación que hicieron en tu equipo de trabajo, pero han habido filtraciones, desmentidos sobre gobernadores y algunos alcaldes que estarían vinculados al crimen organizado, Luis, y que pues mucho se ha hablado de que hay mucha presión por parte de Estados Unidos para procesarlos, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿Es un Sí, mito estas listas? ¿Es realidad? ¿Qué sabes? sí, a ver, las listas no son ciertas, como te comentaba hace ratito, no hay una lista como tal o varias listas como tal. Lo que sí hay son investigaciones en curso. Eh, Algunas fuentes lo han llamado y a lo mejor está raro decirlo como me lo han comentado, porque se escucha poco serio, pero han comentado que les quitaron el leash, les quitaron ¿cómo se llama? El collar que los tenía amarrados. Durante administraciones anteriores había lo que los agentes dicen, un leash, había una cuerda que los tenía amarrados de manos para no investigar a ciertos políticos de cierto nivel en México, justamente evitando confrontación con México y con las cúpulas de poder político. Ahorita creo que ya no hay, al menos lo que me comentan es que ya no hay, y digamos que cada agente responsable de un caso puede llegar hasta donde tope para investigar a las organizaciones terroristas o llamadas terroristas, cárteles de la droga en México, y ahí es donde han votado muchos nombres, Adela, unos que prácticamente pues, no hemos consultado. La fuente en Estados Unidos ahorita también se está cuidando mucho, las fuentes que tenemos en Estados Unidos se están cuidando mucho porque pues saben que no es una bronca menor de enfrentarse a la cúpula política mexicana, pero digamos que personajes que hemos consultado, que han sido públicos, que lo hemos publicado, resultaron con broncas y no que estén en una lista, pero que sí están ya con la libertad los agentes de Estados Unidos para investigar a estas personas y avanzar
quitarles visa, detenerlos, investigar sus familias, sus cuentas, etcétera. Entre ellos, pues como sabemos, Marina El Pilar, su esposo, Alfonso Durazo, Rubén Rochamoya, que dejó de viajar en su momento, dejó de viajar a Estados Unidos desde hace un año, tiene un año sin cruzar, cuando estaba cruzando casi cada mes a visitar familiares. Y otros, hay varios otros que de nuevo, no es una lista. Yo creo que la lista nosotros los comunicadores, los periodistas, podríamos hacer una lista si empezamos a consultar alcalde por alcalde y gobernador por gobernador, que es la meta, empezar a Claro, buscarles a todos, a claro. verla y a ver cuántos salen con bronca. Y ahí está la presión por parte de Estados Unidos, Luis. Digo, ahora están muy concentrados en lo que está pasando en Medio Oriente, pero está la presión ahí encima, ¿no? Definitivamente, yo creo que, a ver, no es ningún secreto. Tú y tienes muchos años también en este tema del periodismo, y no es ningún secreto que muchos alcaldes, muchos gobernadores, exalcaldes, exgobernadores, diputados, senadores, tuvieron broncas con el narco, tuvieron sociedades, beneficiaron a los cárteles de la droga. Lo que llama mucho la atención ahorita es que Estados Unidos está tomando acciones, al menos desde su país. No se está metiendo a México, sí está presionando a México para que haga algo, para que los corra, los mueva, les quite poder, les quite influencia, pero yo creo, lo que yo infiero es que Estados Unidos está diciendo, bueno, ese no es nuestro país, que ellos hagan lo que quieran con sus políticos, pero si van a entrar acá y si están viniendo seguido y si tienen negocios de este lado, les vamos a quitar visas, los vamos a detener y les vamos a abrir carpetas de investigación hasta que nosotros corroboremos que en efecto no están relacionados al crimen organizado, o sí, y entonces empezar un proceso. Ya. Oye, Luis, a ver, ahora, eh, eh, estas, esto que dices que pues hace pensar si el Mencho y hace dudar de si está vivo o no. Pero vamos a hablar de estos otros casos. Aplazaron la audiencia de Ismael El Mayo Zambada. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas? ¿Está negociando todavía? Yo creo que se está negociando. Recordemos que en Estados Unidos, Adela, tanto la defensa como la fiscalía tienen el derecho de ir o no ir a juicio. Que ya se haga como casi procedimiento no significa que ya eso sea de cajón o de ley, que muchos prefieren declararse culpables, evitarle a Estados Unidos la pérdida de tiempo, la pérdida de recursos económicos, de irse a juicio. Le ahorras muchísimo tiempo y muchísima lana a Estados Unidos declarándote culpable. Se sentencia y se acaba, y te dan beneficios como los que están obteniendo ya ahorita los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán. Pero en cualquier momento la propia fiscalía tiene el derecho de decidir no aceptar la declaración de culpabilidad e irse a juicio. Creo que por ahí va lo del Mayo Zambada. La fiscalía tiene la amenaza puesta en contra del Mayo Zambada de decir, en cuanto no nos guste la negociación, retiramos los beneficios que pudiéramos darte y nos vamos a juicio, así nos cueste lo que nos cueste el dinero y el tiempo, porque sabemos que la llevamos de ganar y que además tú puedes enfrentar pena de muerte. Se dijo en su momento, se infirió en su momento por colegas periodistas que se había quitado de la mesa la pena de muerte en contra del Mayo Zambada, porque pues en uno de los documentos ingresados al PACER, al sistema de, digamos, donde está toda la documentación caso por caso del Mayo Zambada, se dijo que eso es lo que estaba solicitando la defensa del Mayo Zambada. Sin embargo, en el último documento ingresado a inicios de este mes, en el caso del Mayo Zambada, se lee textualmente que todavía no está fuera de la mesa la pena de muerte en contra del Mayo Zambada. Yo creo que lo están retrasando sus siguientes audiencias justo por eso, porque todavía ni la fiscalía ni su defensa deciden si vale la pena que el Mayo Zambada se declare culpable o Culpable, no, ya. y si la fiscalía va a querer o aceptar la declaración de culpabilidad o va a preferir irse a un juicio. Oye, un par de preguntas más, Luis, muchas gracias. A ver, los que sí ya van a comparecer, entiendo, en cortes estadounidenses son los hijos del Chapo que están detenidos, dos de ellos, y del Mayo Zambada también, ¿no?
Exactamente, están los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín y Ovidio. Ellos sí van a comparecer próximamente, pero ya como muy de nuevo de cajón. Los beneficios, Adela, ya los empezamos a ver desde el mes pasado. Los 17 miembros de la misma familia, de los Guzmán López, que ingresaron y que además el gobierno de Estados Unidos lo quiso mantener en lo oscuro, que hay que decirlo. Siempre le echamos mucho también al gobierno mexicano, que quiere ocultar, que quiere esconder. El Sí, gobierno de sí, Estados sí. Unidos también tiene sus tratos oscuritos con estos personajes y trataron de esconder que estaban aceptando con residencias, con dinero, con beneficios a 17 miembros, que de nuevo, no estamos diciendo que tengan cargos criminales, estamos diciendo nada más, se los trajeron, les ofrecieron beneficios a los hijos, que fue lo que solicitaron ellos para poder ingresar al programa de testigos protegidos. Vimos también, bueno, otra serie de beneficios que estamos viendo en que ya Ovidio se declara culpable y lo que sigue es que Joaquín se declare culpable y que ya les ingresen al programa de testigos protegidos con un cambio de identidad, con una libertad condicional, con una serie de responsabilidades que se les van a fincar, como que sí tienen que cumplir ciertos años en prisión, que tienen que ir a varios juicios, a tantos juicios como les sea solicitado a declarar, pero pues se les otorga quedarse con muy buena parte de su lana, se les otorga muy pocos años en prisión, se les otorga que todas sus familias ingresen a Estados Unidos con lo que le llaman green cards, con Sí. residencia permanente, y la reubicación a distintos lugares de los Estados Unidos. Se les prohíbe tener contacto entre ellos, se les prohíbe tener contacto con cualquier otro ser humano que tenga un pasado criminal y, digamos, ahí va a terminar o iniciar una nueva historia de los Chapitos. El Mayo Zambada todavía no sabemos. Los otros hijos del Mayo Zambada que están en Estados Unidos, incluyendo también al hermano del Mayo, el Rey Zambada, están ya libres, ya cumplieron sentencia, ya hicieron sus acuerdos, sus beneficios, y todos ellos ya son personajes libres en Estados Unidos. El único que queda es el Mayito Flaco, quien está liderando ahorita la facción de los Zambada en México. A propósito del Chapo, la abogada del Chapo, a propósito de la elección judicial que hubo en México, pues gana una elección para ser jueza en Chihuahua. En Chihuahua. Imagínate eso. De nuevo, a ver, se habla mucho de que su trabajo es defender a quien Sí, que sea. todos Se merecen entiende una perfectamente. defensa justa, ¿no? Es el trabajo, claro, es el trabajo de un abogado. Defender a su cliente, para eso le pagan. Sea quien sea el cliente que sea. Está bien. Pero de ahí a participar a un cargo público, que de nuevo no es cualquier cargo público, no es el cargo público que tiene que ver con que te voy a decir, el deporte o la Secretaría de Deporte, es un cargo público de juzgadora, es decir, de alguien que va a decidir sobre, y específicamente el cargo que ocupa Silvia Delgado, que es jueza penal local. Sí, sí. Es decir, va a decidir sobre delitos Claro. del fuero penal. No es cualquier cosa. Y alguien que la recomendaron para que defendiera al Chapo Guzmán, cuando el Chapo Guzmán todavía era el Chapo Guzmán, tampoco es cualquier cosa. Quiere decir que tiene unos nexos importantes, que está pues muy bien posicionada, muy bien parada en el círculo de los Guzmán. Y eso pues preocupa en México y particularmente en el estado de Chihuahua, de entonces quién va a estar haciendo justicia y cómo se va a juzgar a los chapos, a los de Sinaloa, a ciertos narcotraficantes en un estado que tiene un problema muy grande con el tema del narcotráfico. Pues así están las cosas en este país, Luis. Este país Una nuestro. locura de verdad, Adela. Yo creo que ahorita estamos en un punto histórico, de los puntos más bajos que ha tenido el país en tema de De seguridad, de seguridad. narcotráfico, Oye, este sí, túnel que encontró la Secretaría de Seguridad en Tijuana, ¿no? 600 metros, que iba de imagínate. México, de México a Estados Unidos. Eso, y luego también hablando de lo de Veracruz, la mini refinería, una mini refinería También artesanal es mini una refinería. locura. Es una locura. Que es Es, crimen es, es organizado, que es crimen organizado, ¿no? crimen organizado, Crimen 100%, organizado. 100%. Creo que el país lo perdimos hace tiempo, Adela, a manos del crimen organizado, que hoy ya no se sabe si es cartel, si es gobierno, si son los dos, o ya está todo muy, muy entremezclado. Así es.
Mi querido Luis, cuídate mucho. ¿Cómo estás viviendo tú todas estas manifestaciones, redadas, horribles? Pues hay muchos paisanos nuestros allá. Definitivamente, Adela, a ver, en el Paso, Texas, donde me encuentro, pues la verdad es que es 90-95% latino, es una ciudad Sí. hecha de mexicanos, donde se habla el español todo el tiempo, donde no se ha sentido todavía digamos, pues la embestida de ICE tan fuerte, aunque sí se está llevando a cabo, se está llevando a cabo en personajes o personas muy específicos, ¿no? Gente con pasado criminal, etcétera, etcétera. Hasta ahí digamos, se ha sentido, se ha llevado. Lo que sí hay es mucho miedo de que se vaya a extender de California, que es probablemente todavía más, con mayor presencia de mexicanos o de latinos que Texas. Y en El Paso sí se siente un poquito todo el temor de que se vayan a ver redadas de ese tamaño. Sin duda. Te mando un abrazo bien apretado, te quiero mucho, cuídate mucho, mi querido Luis. Igualmente, querida Adela, te mando un abrazo, que estés muy bien y siempre es un gusto saludarte. Igualmente, Luis, gracias.